Interesante, ¿no? Bueno, vale, a ver, mire más o menos al lado. Aquí en la iglesia nosotros vamos como conociendo ya más o menos quién va llegando, quién va viniendo, ¿cierto? ¿O no? Ya usted más o menos sabe dónde está ubicado el hermano fulano, la hermana fulana. Casi todos comenzamos como a ubicarnos como en unos sitios específicos. ¿Sí se me han dado cuenta de eso, cierto? Ustedes también se ubican casi siempre en la misma silla, en el mismo sitio. Uno como que encuentra un sitio donde se acomoda un poquito mejor, donde se siente mejor, bien sea por la visibilidad, bien sea por la compañía, qué sé yo. A ver, mire, ¿cuántos saben que hay alguien que no vino hoy y que usted sabe que esa persona no vino hoy y usted dice debería estar allí y no está? A ver, levanten la mano quien sabe que hoy no ha venido alguien que usted sabe que debería estar aquí o que debería venir. ¿Cierto? Bueno, aparte del pastor Pedro y la pastora Teresa, no. Me refiero a un hermano. A ver, alguien que, por ejemplo, alguien que se suele hacer allí, que se suele hacer allí, otra persona que suele hacerse allí. Eso, por ejemplo, si un día no venimos nosotros, usted va a saber que esas 2 días están desocupadas, ¿no? Sí, porque es el sitio donde estamos ubicados por lo general nosotros. Sabemos dónde se sienta Xiomara, Brandon, sabemos dónde se sienta Iris. Bueno, ya uno sabe más o menos a dónde se ubica cada quien, ¿cierto? A veces es que cuando alguien falta, uno como que dice esa silla debería tener a esta persona. ¿Extrañas tú a alguien de aquí, algún hermano que no está y debería estar o que tú dices, sí, cierto que sí? A ver, esto yo lo digo por algo interesante, porque yo podría preguntarte, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está él? ¿Qué tú me dirías tal vez? Bueno, yo no soy el líder, ¿no? Tocará preguntarle al líder, ¿no? O yo no soy el pastor de él, pues tocará preguntarle al pastor porque finalmente yo no soy el responsable de él. O de pronto tú dirías, no, es que estaba trabajando, es que estaba enfermo, qué sé yo. Pero muchas veces nosotros decimos así, nosotros decimos, no, pues él no está, pero él verá, la salvación es particular, personal, ¿cierto? Él verá si no viene. Yo sabía que él no iba a venir, yo sabía que eso es mucha emoción y nada. Así es que hoy ya se acordaron de alguien, ¿no? Créame que hay mucha gente que ha venido a la iglesia, pero que no está aquí hoy. Te lo digo porque nosotros en Consolidación tenemos el reporte de todas las personas que llegan, todos los servicios, todas las reuniones y una gran cantidad de gente que nueva se apunta, viene 2 o 3 servicios más y de repente con el paso de los días va dejando de venir. Algunos de ellos han venido hasta más tiempo, meses viniendo y de repente dejan de venir. Por eso se lo digo, porque hace como 8 días nosotros estábamos repasando con mi esposa, miramos unos apuntes que teníamos, había una lista impresionante. Yo dije, uy, pero toda esta gente ha ido a la iglesia. O sea, si toda esa gente estuviera hoy aquí, hermano, ¿dónde los sentaríamos? Si hoy estamos con una buena taquilla, asistencia, perdón. No se cobra, ¿no? La ofrenda voluntaria. Y no es para mí tampoco. Si todos asistieran, los que han venido 1, 2 o 3, o sea, o han estado frecuentando y volvieran y siguieran, créame que por alguna razón el Señor nos está moviendo ya a pensar en el ensanchamiento o movernos de ese sitio. Pero hay algo que está pasando. ¿Qué es? Dirán ustedes, consolidación. Es el problema de ellos. Es el trabajo de ellos, consolidación. Por eso es que la gente no sigue. Bueno, no sé. Quiero invitarle a que veamos un pasaje en la Escritura. Uy, yo hace mucho tiempo no hacía esto. Qué bendición. Génesis. O sea, esto de abrir la Biblia aquí siempre utilizábamos los aparatos electrónicos. Génesis capítulo 4. Y por eso anhelo con todo mi corazón, créame que esto nació en mi corazón hace días. Cuando estábamos leyendo esa cita, ese reporte de lista, cuando frecuentemente miramos los datos en la iglesia, porque nosotros, está nuestro trabajo como equipo de consolidación, ¿no? Ver la asistencia, números, todo. Y hay algo que hay en mi corazón allí. Génesis 4:9, Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, yo no soy el líder.
¿Acaso yo soy el pastor de él? Él verá. ¿Qué le dijo Caín al Señor? Yo qué sé, si fuera de aquí, ¿no? ¿Dónde está Abel, tu hermano? Si hoy te pregunta el Señor, ¿dónde está? El que tú te acordaste que debería estar aquí no está. Si te preguntara el Señor, de hecho lo está haciendo en este momento. Te está preguntando, ¿dónde está fulano de tal, tu hermano? ¿Qué le estás contestando en este momento al Señor? Yo qué sé, yo no soy el líder de él. Yo no soy el pastor. Yo no sé, a mí no me lo asignaron. Y como si uno se mete a preguntarle a otros de otros líderes, entonces va a haber problemas. Entonces yo por eso ni me meto en eso. ¿Será que sí? Tenemos esa excusa, porque eso es una excusa, no es más. Ahora, fíjese qué pasó con Caín. Caín era el hermano mayor de Abel, ¿cierto? Los que saben la historia. Su deber era cuidar a su hermano y él no lo sabía. ¿Por qué dice usted, por qué podemos decir que él no lo sabía? Porque le pregunta, ¿qué le responde él a Dios? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? O él, dos cosas, o él no lo sabía, o se estaba haciendo el que no lo sabía, o estaba siendo negligente. Pero yo quiero decirle una cosa, en la Biblia Dios jamás te va a preguntar algo y no te va a pedir cuentas de algo que Él no te haya asignado. ¿O no? Así es. El deber de Caín era su hermano. Él era el mayor. El deber de Caín, el hermano mayor de Abel, era cuidar a su hermano. Y él lo ignoraba voluntariamente o convencionalmente o convenientemente mejor. O simplemente estaba haciendo caso omiso de su responsabilidad. Y cuando Dios le pregunta dónde estaba tu hermano, él le responde como de una manera que en nuestros países nos hubieran volteado del cierto. Yo qué sé, o sea, esta respuesta me parece que es muy osada de parte de Caín hacia Dios. Pero si usted ha analizado en la Biblia, Dios le habla a Caín más que a Abel. ¿Y quién era más piadoso? ¿Quién era más piadoso entre Caín y Abel? Pues Abel, ¿no? Abel, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Habla del justo Abel y de que su sangre clama por justicia y todas estas cosas. Pero de Caín siempre habla de un hermano mayor que no era un buen hermano mayor. Pero Dios le dice a Caín, antes que mate a Abel, Dios le dice, pilas. Miren lo que sigue diciendo. El versículo 10 dice, y él le dijo, perdón, es el 9, ¿no? Dios le había hablado, perdón, Dios le había hablado. En el 6, no lo había dado ya, pero en el 6 entonces Jehová le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? O sea, ¿por qué esa cara? Recuerden que cuando Caín ofreció junto con Abel el sacrificio a Dios, allá ambos en la iglesia adorando a Dios, cada uno a su manera, pero resulta que la adoración de Abel fue recibida, pero la de Caín no, su sacrificio no fue recibido, y dice la Biblia que Caín cambió su semblante, es decir, puso una cara que madre mía. Como dice el pastor Camilo, usted no es culpable de la cara que tiene, ¿cierto? Pero sí de la que pone. ¿Ya? ¿Qué pasó ahí? Dios le dice a Caín, ¿por qué estás así? Hombre, ¿cuál es su mal genio? ¿Qué le pasa? ¿Por qué cambia de cara? ¿Por qué está en esa actitud? Y Caín le dice, Caín no, dice Dios mismo a Caín, dice, ¿por qué ha decaído eso tu semblante? Y en el 7, Dios le habla a Caín y le revela una de las verdades espirituales más profundas. Dice, si tú hicieres el bien, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Es decir, el pecado está ahí, tú verás y tú decides si lo aceptas, si le aceptas su ofrecimiento, si haces lo que él te ofrece o si sencillamente tú lo dominas a él. ¿Y cuál era el pecado? Dios le estaba advirtiendo a Caín. Dios le estaba advirtiendo a Caín. Dios sabía que iba a ser Caín, ¿cierto? Así es que a mí me causa inquietud esto. Dios le habló más a Caín, bien malo que sí era, que a Abel, que era piadoso. Yo decía, bueno, pues en cierto sentido, menos mal que yo no escucho tanto así como la voz de Dios, porque ahora, esto no tiene nada que ver con los dones de profecía ni nada de eso, ¿no? No va a decir, ay, es que los que reciben palabra, quién sabe cómo estén. No, 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 no. No tiene nada que ver con eso. Seamos sensatos en esto. En este sentido, quería decirle lo siguiente, hermano.
¿Qué clase de hermano eres tú? ¿Qué clase de hermano está en este momento viniendo a tu vida? El sacrificio que había ofrecido Caín junto con Abel, estaban adorando a Dios y adoraban al mismo Dios, pero su actitud no fue la misma. Mire lo que pasa aquí. Caín era el hermano mayor, ¿cierto? Ahora, no había recibido un mandato explícito de Dios. Así como usted y yo a veces nos escudamos en que no, es que a mí no me han dicho que yo me encargue de fulano o de sutano, yo por eso ni siquiera le pregunto cómo va, cómo está. Pero hay un deber de hermano con hermano, ¿cierto? Debe haberlo. Dios no va a demandarnos algo que no nos ha preguntado. Esto es lo que ya habíamos dicho, aunque está en nuestra responsabilidad. Y así Dios no nos haya asignado públicamente algo. Usted y yo tenemos algo que se llama amor fraternal, el Espíritu Santo que nos ha dado el Señor a todos por igual. El Espíritu Santo nos lo dio el Señor a todos por igual. Y hay un deber. ¿Qué pasa con ese hermano? ¿Qué pasa con el otro hermano que no está? Tú te has preguntado si alguien te pregunta cuando no vienes a la iglesia, ¿cierto? ¿O no? Cuando no vienes a la iglesia y preguntaron por mí. ¿Usted no hace esa pregunta? Bueno, algunos la hacen, a mí me la han hecho. Y yo le mandaron saludos. ¿Quién? El Señor, que por qué no fue. Así yo En la iglesia mucha gente llega, algunos permanentes y otros nos siguen y nosotros a veces decimos, ¿soy yo acaso líder, pastor, director, encargado, se me ha asignado? Pero sencillamente yo le quiero decir algo, esa pregunta que Dios le dijo a Caín no es una pregunta por ignorancia. Cuando Dios pregunta, no pregunta por ignorancia, ¿o sí? ¿Ignora Dios algo? No. ¿Dónde está tu hermano? Le está preguntando, ¿dónde está tu hermano? Le está preguntando, ¿tú sabes que debes saber dónde está tu hermano? Como cuando le pregunta a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán escondiéndose, ¿ya? De Dios. Y Adán le pregunta, ¿dónde estás tú? Es una pregunta retrospectiva, se llama, que busca que tú te examines con la pregunta, ¿ya? Cuando Dios le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano? Lo que le está diciendo es, tú deberías saber dónde está tu hermano, ¿cierto? Tú deberías saber que donde está tu hermano en la actualidad no es el lugar donde debería estar. Tú deberías saber que tu responsabilidad era con tu hermano, pero tu responsabilidad con tu hermano era cuidarlo, no matarlo. ¿Ya? Tu responsabilidad era cuidarlo. Tu responsabilidad era ayudarlo, enseñarlo, instruirlo. ¿Qué hiciste con tu hermano? ¿Ya? ¿Cuántos de nosotros a veces decimos, no, pues no volvió, pues él verá? Allá él. Allá él con Dios, que le responda a Dios. Allá él con Dios, si es que se ve con él, ¿no? Ahora quiero invitarle a que miremos una cosa. ¿Sabes quién es el hermano que Dios te ha puesto a tu cuidado? ¿Quién es tu Abel? A ver, no te estoy diciendo que tú eres Caín, no. Lo que pasa es que Caín estaba vivo, Abel estaba muerto. Pero Caín era el hermano mayor, ¿cierto? Estamos hablando de esta situación un poco familiar, pero también un poco congregacional. Porque para mí es importante que nosotros entendamos que la responsabilidad de crecimiento de la familia espiritual no es solamente de un equipo, no es solamente de un grupo de personas, no es solamente de a unos a los que se les haya asignado esa tarea. La fortaleza de la iglesia como cuerpo depende de cada uno de sus miembros, no exclusivamente de los líderes ni de los pastores. Porque dígame una cosa, hermano, en el cielo, ¿usted qué cargo va a tener? A ver, cuando vayamos al cielo, ¿cuál es nuestro cargo que vamos a tener allá? ¿Ah? Sí, no, es que yo voy a ser aquí pastor para que sea pastor de 3 niveles, pastor de 3 soles, profeta de qué sé yo, apóstol de, ¿no? ¿Qué seremos eternamente? ¿Seremos hijos de Dios?
eternamente seremos hijos de Dios. Así es que los cargos oficiales, los dones espirituales o ministeriales que se nos dan aquí son dados por el crecimiento y la formación de la iglesia como cuerpo de Cristo en la actualidad. Son para este tiempo. Los dones, ni espirituales, ni los dones ministeriales, ni los dones de servicio o del diaconado, van a funcionar de la misma manera en el cielo. Esos son para este tiempo. Amén. Usted no espere llegar al cielo para empezar a funcionar con el don de lenguas o interpretación. Esas son cosas que se nos dan aquí para la formación y el crecimiento de la obra de Dios. Amén. Son para el servicio de los unos de los otros, pero eternamente seremos hijos de Dios y siervos por la eternidad. Eternamente siervos de Dios. Amén. Pero no un servilismo de esclavitud, un servicio voluntario como un hijo que ama a su padre. Amén. Que ama su casa. Amén. Y en la casa de Dios, cuando estemos nosotros recibiendo nuestra herencia eterna, nosotros no vamos a estar entonces ya con nuestra chapita, como dice el pastor, diciendo es que no, pilas porque no, seremos hermanos. Así es que, hermano, allá en la eternidad, nosotros no vamos a llevar nuestro título, ni vamos a llevar nuestro rango, ni vamos a llevar nuestro cargo. Por lo tanto, lo que prima por la eternidad es nuestra filialidad espiritual, hijos de Dios por la eternidad. Por eso es importante que entendamos eso. La figura que en la Biblia se nos habla de que somos ovejas, no es que nosotros realmente seamos ovejas, ¿no? Es una figura alegórica de las actitudes que tiene una oveja en un rebaño con un pastor, y como nosotros somos como creyentes también aquí en el mundo, ¿cierto? Pero nosotros realmente no somos ovejas, somos hijos de Dios. Amén. Así, cuando la palabra de Dios nos habla de que nosotros también somos edificio de Dios y casa de Dios, y que cada uno de nosotros somos piedra viva, no significa que somos una piedra. Algunos dirán, no, pues si parece una piedra bailando aquí en el encuentro, hermano. Sí. Eso parece una piedra y parece que tuviera 2 pies izquierdos. Yo creo que salí con 3 izquierdos. No, es que no coge, no. Otro dirá, no, pues es que yo para cantar no tiene más oído un ojo. Yo para cantar nada, ¿cierto? Nosotros, nuestras diferencias aquí y nuestras habilidades y capacidades, cuando la Biblia dice somos piedras vivas, no, eso es también otra comparación alegórica o metafórica de ciertos aspectos, que Jesús es la piedra principal y nosotros parte de su construcción del edificio, ¿cierto? Pero en la eternidad seremos hijos de Dios. Ahora, vamos a mirar un aspecto interesante. ¿Qué clase de hermanos nos habla la Biblia, por ejemplo, aquí? Mire algo interesante. Quiero que usted en este momento analice lo siguiente. Voy a invitarle al libro de Génesis capítulo 50 y versículo 20. Génesis. Estamos hoy mucho Génesis, ¿no? ¿Sabía que Génesis, un dato ahí curioso mientras voy buscando, es que ahora no sé, Génesis está dividido en 5 libros, ¿no? Es un libro compuesto de 5 libros. Versículo 20 dice, vosotros, ahora, vamos a mirar algunas clases, en la Biblia encontramos muchas clases de relaciones entre hermanos, porque yo quiero poner ciertos puntos aquí para que usted se identifique con algunos de ellos, ¿ya? Los hermanos más conocidos en la Biblia son los hermanos de José, ¿cierto? Son los más conocidos, se habla mucho de ellos. ¿Por qué? Pues porque vendieron a su hermano, porque le tenían envidia. Pero mire lo que pasó con José. José fue el hermano menor que sufrió a sus hermanos mayores la envidia por su relación con su padre, ¿cierto? Pero ¿qué pasó al final? ¿Qué pasó al final? Génesis 50:20 dice así, que José, luego que ellos llegaron, porque le dijeron, no, mi papá se murió, ahora sí que José se va a vengar de nosotros. Y estaban en Egipto, ¿cierto? Y ahora sí que José se va a desquitar de todo lo que le hicimos. Mejor dicho, lo vendimos, mejor dicho, le engañamos a nuestro padre. Pero ¿qué dice José aquí? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Tú eres, de pronto algunos de los que hay aquí sean como el hermano menor. Porque créame que en Consolidación recibimos, bueno, dirá usted, no, hoy le tocó predicar a Consolidación. No, no es así. Esto lo tengo en mi corazón hace mucho tiempo.
Porque en las iglesias y más aquí en esta iglesia, Aranjuez, llega mucha gente herida de otros lados. Llegan muchas personas que han sufrido en otros sitios y uno encuentra que todo el tiempo llega gente rota. Gente que no cree en Dios porque sabe que existe y lo han conocido, pero su relación con sus hermanos no ha sido la mejor. ¿Ya? No sé si ese es tu caso. Por eso estoy diciendo, voy a hablar de algunas clases de hermanos. ¿Cuál eres tú? ¿Cuál es tu situación? Porque hay personas que tienen tanto amor por la obra de Dios y tanto fervor y tanta pasión que desmesuradamente quieren que los otros también compartan esa pasión, pero no miden que la fe o no entienden que la fe es algo particular. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo, porque yo no te puedo medir a ti con mi fe. Y a veces comenzamos a exigir demasiadas cosas y terminamos hiriendo a muchas personas sin intención. Obviamente, queremos el bien, el bienestar de la iglesia, el bienestar nosotros a veces como líderes o como pastores. Queremos de pronto llevar a las personas a que den todo lo mejor de sí, pero hay personas que tal vez no tienen la actitud correcta y terminan hiriéndose, terminan lastimándose, terminan sufriendo de pronto a otras personas. Ahora, no quiero decir, no, es mejor dicho, entonces ahora no les podemos decir nada porque no. Quiero que miremos estos aspectos. Los hermanos de José hicieron lo que hicieron, pero aquí hay una clave en ese versículo. Dice, para hacer lo que vosotros hoy veis, ¿cierto? Para hacer lo que vemos hoy, para mantenerme, o sea, había un propósito en Dios para que todo eso pasara. ¿Eres tú como el hermano menor? Ahora pregúntate, ¿cuál es el propósito que Dios tiene con eso? ¿Te ha pasado lo que le pasó a José siendo hermano? José era hermano menor, ¿no? Y sufrió a sus hermanos mayores. Y todo lo que pasó lo hizo con el corazón en Dios. Y se preguntarían muchas preguntas, así como tú tal vez has venido aquí hoy o ayer, o tal vez llegaste cuando llegaste aquí a la iglesia, llegaste preguntando por qué a mí me han pasado todas las cosas y yo quiero buscar a Dios y servir a Dios. Pero tal vez has sufrido a algunos hermanos mayores. Por algo pasa. Hay un propósito detrás de eso. ¿Lo has encontrado? Tal vez es aquí el lugar donde lo vas a encontrar. Tal vez por eso el Señor te trajo, porque Dios no actúa con el azar. Él te trajo aquí con un propósito. Tú estás aquí con un propósito. Dios no trabaja con los dados. Él sabía que hoy era el día que tú estarías aquí. Y esta cita la tuvo el Señor primero desde la eternidad y te la asignó a ti. Y hoy estabas aquí, hoy estarías aquí escuchando estas palabras. Has llegado a este lugar para que entiendas tu propósito, para que entiendas el por qué han pasado tal vez muchas cosas y has tenido que sufrir tal vez a mucha gente, no lo sé. Pero voy a mostrarle a través de la Biblia también otros casos. El caso de José es el más común, lo hemos visto hasta esa película, o cuando pasan esa película de José, yo cada vez que la veo, cada vez lloro igual. Igual que el Titanic, como dicen por ahí. Cada vez que la vemos, cada vez lloro. Y más cuando él está descubriéndose su identidad. Y todos quedan ahí con las lanzas. No. Bendito. Pero le voy a mostrar otro caso. Abdías, busquemos. Hay un libro en la Biblia para los que no saben que se llama Abdías. Vamos a buscarlo. Bueno, es que es poco famoso, créanme. No me pregunto qué capítulo, porque está solo compuesto de un capítulo. Así es que es cortico. Y este Abdías profetizó, y en el versículo, y le voy a contar antes de ir a los versículos. Abdías profetizó sobre Edom. ¿Quién es Edom? Edom es un pueblo al sur de Israel, abajo del Mar Muerto. Se ubicó toda la descendencia de Esaú. ¿Se acuerdan quién es Esaú? Esaú fue el hermano de Jacob. Jacob y Esaú fueron gemelos, ¿cierto? Esaú era el mayor. Jacob, el que conocemos todos, que luego se llamó Israel, pero sus descendientes siempre quedaron con una rivalidad. Aunque ellos fueron rivales durante algún tiempo, ¿ya?
Jacob le vendió le compró la primogenitura de Esaú, qué sé yo. O sea, Jacob era un suplantador, un engañador, estafador, bueno, muchas cosas. Luego conoció a Dios y se volvió Israel, príncipe de Dios, ¿cierto? La vida de Jacob y de Esaú fue muy conflictiva, e incluso Jacob prometió que lo mataría. Y Esaú prometió que mataría a Jacob, y Jacob tuvo que huir. Luego de muchos años se reconciliaron, volvieron y estuvieron juntos en la muerte de Isaac, su padre. Finalmente terminaron en buenos términos, hicieron la paz ellos dos. Dios respaldó a Israel, o sea, a Jacob. Pero sus descendientes fueron rivales siempre. Así es que Edom, que es al norte, al sur, perdón, de Israel, las montañas de Seir, usted tal vez ha escuchado ese término, las montañas de Seir, son la población o los descendientes de Edom. Y resulta que ellos estaban al sur de Israel. Entonces, cuando Israel comenzó a pecar, porque ya estaba en su tierra prometida, pero comenzó a pecar contra Dios, entonces vinieron los juicios. Estaban al sur de Judá, y cuando vinieron los juicios, oiga bien esto, vinieron los juicios contra Judá, o sea, y contra Israel, y Edom, que era vecino, ya, supongamos, al sur de Aranjuez, que hay Ocaña, más o menos, un vecino hacia el sur. Y cuando vieron que vinieron las calamidades contra Israel, ellos se quedaron parados, inmunes, y se alegraban de lo que le pasaba a Israel. E incluso aprovecharon que cuando les fue mal, ellos fueron a ayudar de pronto a hacerles daño a ellos. Porque primero, el mal que venía contra Israel era el juicio de Dios por su pecado. Pero Edom, que estaba al sur, su vecino, que era de parentela su hermano, no tuvo una buena relación. Mire lo que pasó ahora sí, leamos el versículo 10, perdón. No debiste, oiga bien, supongamos, usted está mirando cómo a su hermano le pasa algo malo porque él se portó mal y le está yendo mal. Y se queda parado ahí mirando cómo le va mal a su hermano. No debiste aguardar en los angostos caminos para matar a los que huían. No debiste entregar a los sobrevivientes en el día de su angustia. Oiga bien. Sigue. Perdón, era del 10, perdón. El 10. Dios le reclama a Edom, dice, por la violencia hecha contra tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza y serás exterminado para siempre. Siguiente. En el día que te mantuviste aparte, en el día que extranjeros llevaron su ejército cautivo, cuando extraños entraron por su puerta y sobre Jerusalén echaron suerte, tú eras como uno de ellos. Aunque no estaba participando, pero dice, tú eras como uno de ellos. ¿Sigue? En el día que te mantuviste aparte, en el día que extranjeros llevaron su ejército cautivo, cuando extranjeros entraron por su puerta y sobre Jerusalén echaron suerte, tú eras como uno de ellos. No debiste reírte de tu hermano en su mal día, en el día de su desgracia. No debiste alegrarte a costa del pueblo de Judá en el día de su ruina. No debiste proferir arrogancia en el día de su angustia. Siguiente. No debiste entrar por la puerta de mi pueblo en el día de su calamidad. No debiste recrear la vista con su desgracia en el día de su calamidad. No debiste echar mano a sus riquezas en el día de su calamidad. Y es increíble como el Señor dice aquí cada vez, no debiste hacerlo. No debiste hacerlo. Y si usted en su casa puede leer el resto del libro, lo que Dios le dice a Esaú o sea, a Edom, así estés en las cavernas más escondidas, de allí yo te bajaré, porque tú no debiste actuar así contra tu hermano. Y tal vez tú digas, es que a mi hermano le va mal porque él no se somete a la iglesia, porque él no va de pronto con humildad a los cultos, porque él critica al pastor, porque él que... Y sí, le vienen muchas cosas a la gente porque no actúa, pero ¿cómo es tu actitud ahí? ¿Cuál es tu actitud cuando ves que un hermano tuyo está sufriendo, tal vez por su pecado? Obvio. Pero ¿cuál es tu actitud? ¿Te ríes de eso? Yo sabía. ¿Cuál es nuestra actitud nosotros ahí? ¿Buscamos hacer algo al respecto?
o somos como Edom. Ojo, el libro de Abdías fue escrito exclusivamente para Dios reclamarle a un hermano el maltrato cuando vio que su hermano estaba sufriendo. Y fíjese lo que dice es, cuando tú te paraste y te quedaste simplemente mirando, así no hayas hecho nada, es como si lo estuvieras haciendo. Eso se llama pecado de omisión. Omisión, no hiciste nada, te dio igual. ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué pasa con el hermano que no viene? ¿Ya te acordaste? Del hermano que no vino hoy, pero que tú sabías que estaría aquí. ¿Dónde está tu hermano? Ahora, miremos aquí una cosa más. Este es un ejemplo de un hermano mayor que no tuvo una buena actitud. Ahora le voy a hablar de otro hermano mayor que también es conocido. Lucas capítulo 15. Otro hermano mayor también conocido. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? ¿A quién fue escrita? ¿O por qué Jesús habló de la parábola del hijo pródigo? El versículo, vamos a leer primero el de 15:30, creo que es. Te lo di. Aquí está el hermano mayor reclamándole a su padre porque había celebrado que su hijo volviera y que cuando volvió, él le mató el becerro gordo, ¿cierto? Y aquí está el hermano mayor reclamándole. Todos nosotros a veces aquí decimos, uy, no, qué hombre tan cruel, en lugar de haber tenido misericordia, ¿cierto? Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Pero yo no veo ningún versículo que diga, Padre, ¿cuántas veces yo estuve allá buscándolo para que viniera y él no me hizo caso? ¿Y él por qué sabía que estaba con rameras? Dígame. ¿Vio en el WhatsApp un estado o algo así? O sea que él sí sabía que estaba haciendo su hermano, estaba enterado de lo que hacía, pero no debiste haberte parado a mirar la desgracia de tu hermano, porque era como si estuvieras allá. Este hermano mayor, que lo conocemos más, ¿qué es el hermano mayor allí? ¿A quién Jesús se refería? Porque si usted no lo sabía, la parábola del hijo pródigo y la de la oveja perdida y la de los labradores malvados están en un solo grupo de parábolas, pero en el versículo 1 nos dice a quiénes fueron dedicadas. ¿Por qué las dijo el Señor? Miren lo que dice, 15:1. ¿A quién le dijo el Señor esas parábolas? Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Sigue, por favor, el otro. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Uf. Entonces, esa palabra, entonces es un conector, que lo que quiere decir es, en consecuencia a lo que pasó, Jesús les refirió esta parábola y empezó a decir, y ahí dice varias parábolas, incluida la de los labradores malvados, oiga bien, a los fariseos. Y la parábola de la oveja, del hijo pródigo, no fue tanto invitando a la gente a arrepentirse y volver a la casa de su padre. Fue en reclamo, porque el hijo mayor no se alegraba de que su hermano menor fuera restaurado y que pasara de la muerte a la vida. Era un reclamo que el Señor le hacía a los hermanos mayores, porque ellos eran los hermanos mayores. Ellos eran ese hermano mayor que estaba poniéndose enojado porque Dios estaba haciendo fiesta cuando un pecador se arrepentía. ¿Y qué somos nosotros a veces cuando decimos, a ver, miremos la actitud entonces, miremos esa actitud, miremosla bien? No se merece la misericordia. ¿Cuántas veces tú has dicho de pronto, no es que el pastor, ¿por qué él lo trata tan suavecito? En cambio a mí me da duro. El pastor Pedro a él sí como que, ¿y por qué? Y a mí, si supiera a mí cómo me han dado, me anda duro, pero al otro, él hace cualquier cosa y no, y se la pasa. Y a mí,
¿Qué más dijo el hermano mayor? Él es más malo que yo. Él hace cosas más malas que yo, ¿cierto? ¿Y se acuerdan de la parábola del fariseo y del publicano cuando el fariseo va y dice la Biblia que oraba diciéndole, Señor, gracias te doy porque yo diezmo de todo, yo doy todas las cosas, yo estoy aquí, no soy ni siquiera como este miserable, inmundo, sucio publicano, ni siquiera soy como él, ¿cierto? Oiga bien, eso eran los fariseos. Consideraban, y de pronto a veces tú dices, no, pero ¿y él por qué? Pero es que no tiene ni 8 días y ya lo subieron a la tarima. Y yo todo lo que me he aguantado y me he comido el marrón, como dicen por ahí. Tenga cuidado con esos comentarios, porque de pronto cabemos ahí en esa medida. Le dijo Jesús a Pedro, ¿y a ti qué? Él es más malo que yo, decía el hermano mayor. El hermano mayor decía, si está él, entonces yo no voy. Eso dijo el hermano mayor, ¿no? Dice la Biblia que él se paró afuera y no quería entrar, hasta que salió el padre y le dijo, hijo, ¿qué te pasa? No, este hizo esto, conmigo eso no va. No, yo el pecado no lo tolero, diría alguno. Yo no, a mí conmigo no. Mejor dicho, escoja hoy, o él o yo. ¿Ah? Ahí, Señor. Eso es el hermano mayor. ¿Cuántas veces habremos nosotros sido el hermano mayor? No, es que ¿quién dijo que eso, que Dios le habla a él? Si es que no tiene ni 2 meses en la iglesia. Es que Dios, que lo van a poner a, él a dirigir un devocional, que lo van a poner a una predica, que lo van a poner. Pero nosotros, ¿quiénes somos? Es que nosotros somos hermanos. Uno del otro, somos hermanos. Amén. Nuestra función, oiga bien con esto, no estoy aquí, dirá usted, no, ahora vamos a formar aquí el sindicato. No, esa no es la idea. Quiero que haya un balance, porque el Señor nos está motivando a que nosotros, mire hermano querido, a que nosotros sigamos el ejemplo del mejor hermano mayor. ¿Quién es el mejor hermano mayor? ¡Wow! Vamos a mirar Hebreos. Capítulo 2, 11 al 13. Hermano, mire, la iglesia está recibiendo en la actualidad muchos hermanos menores heridos, golpeados. Algunos ya no creen en los cristianos, aunque sí en Cristo. Y están confundidos. Necesitan paternidad del cielo. No necesitan ser juzgados o maltratados. Esto ya se los dio el mundo. Esto ya lo encuentran afuera. Claro que sí. Afuera encuentran maltrato. ¿O no? En nuestros trabajos encontramos imposición, en nuestros trabajos encontramos gritos, en nuestros trabajos encontramos maltrato, menosprecio. ¿O no? ¿Le han dicho a usted? A mí por lo menos. Y hay gente que nos comentaban que han venido de sitios en donde prácticamente les están diciendo que están endemoniados porque ellos sienten que tienen alguna clase de discernimiento espiritual. Gente que no tiene conocimiento de este mover del espíritu. Recuerde que aquí en la escuela de ya para las naciones, ¿se acuerdan? Cuando nos hablaban de estos casos, hay iglesias en las que como no se mueven los dones del Espíritu, pues ellos piensan que estas manifestaciones, o que cuando diga una palabra, o que todas estas cosas son demoníacas, y mucha gente hasta se cree que está mal, y no saben qué hacer, pero ahí está, porque el don ha sido dado, y mucha gente llega herida por esta clase de personas, por la ignorancia que han tenido en otros sitios. Ahora, si el Señor nos está bendiciendo con toda clase de dones espirituales a través de los cuales, digámoslo así, en cada uno de los que llega hay un don espiritual. Cuando subimos a Creciendo Juntos,
Y yo les digo, les doy la bienvenida y les digo, cada uno de ustedes es un don que Dios ha traído aquí a la iglesia para bendición de todos, para bendecirnos a todos, porque somos un cuerpo, porque somos una iglesia. Si nuestro caso, si tu caso, si caso particular de uno, de otro, en cada vida hay un mundo distinto, en cada vida hay una situación diferente, en cada vida hay una historia que contar, claro que sí. Pero el Señor nos trae aquí a abrirnos a través de su palabra. Y si nos quiere dar la sabiduría para que nosotros caigamos en el modelo correcto del hermano mayor, mire lo que dice en Hebreos capítulo 2, versículo 11. Mire lo que dice, Hebreos 2, 11 dice, porque el que santifique los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Está hablando de Jesús, ¿cierto? Sigue diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. Amén. Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. ¿Estás haciendo eso con tus hermanos? Bueno, y otra vez dice, yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Miren lo que dice aquí, o sea, la identidad tan fuerte que hay, o más bien, sí, la identidad que hay de hermano con sus hermanos. La responsabilidad, vamos a mirar, si lo tienen ahí, me ayudan a mirar, a que miremos un cortico, un video cortico. ¿Sí? What's your favorite thing about Turner? That he's my brother. It makes me feel good to have a brother like him. I love you Why? because make me laugh. Make you laugh. Yeah, so hard. He is the best laugh in the world. Interesante. ¿Qué piensa tu hermano de ti cuando llegas? No, otra vez por acá. A mí este video me causó un impacto tan tremendo porque yo decía, este hermano mayor es tan lindo, o sea, tan bonita esa persona que él tiene, porque él no le pone cuidado a que, no tiene nada que ver con la situación del síndrome de Down que tiene el niño, porque no es ni siquiera eso no es una discapacidad, ya sabemos, ¿no? Eso es una condición distinta, sencillamente. Ellos son personas también muy inteligentes y que dan mucho para la sociedad, claro que sí, son personas normales. Ahora, pero fíjese lo que yo veía ahí, yo comparaba que así es Jesús con nosotros. Porque nosotros somos tan distintos de Él, pero Él nos ama de una manera tan profunda. En Juan 17, el Señor oraba por sus hermanos. Mire lo que dice ahí. Juan 17, el versículo 11. Estaba Jesús orando por sus hermanos. Ya vimos que Él no se avergüenza de llamarlos hermanos, ¿cierto? Ya vimos que Él anunciaba su nombre a sus hermanos en medio de la congregación, como dice ahí en Hebreos, lo leímos, ¿cierto? Que él no se avergüenza de ser mayor, el hermano mayor. Y dice aquí, está Jesús orando por sus hermanos. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Así oramos por nuestros hermanos. Jesús dijo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Líderes, pastores. Nosotros somos como esos hermanos mayores a quien Dios ha encomendado cuidar otras vidas. Amén. Así se considera usted, así debemos considerarnos en cierto sentido. Dios nos ha confiado algunas vidas para que nosotros les ayudemos, los cuidemos, los guardemos. Mire, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Y mire lo que sigue diciendo. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. ¡Wow! Eso me causa a mí un impacto.
Como el Señor amaba tanto a sus discípulos y Él los cuidaba, o sea, como un hermano mayor cuidando a sus hermanos menores, ¿cierto? Y aquí yo comparo tanto a Caín con Jesús y digo, Dios mío, esto es de la tierra al cielo. Está Caín allí invitando a su hermano al campo para luego matarlo, pero está aquí Jesús diciéndole al Padre, Padre, guárdalos, porque yo los guardaba cuando estaba con ellos. Yo los guardaba. ¿Cómo los guardaba? Les enseñaba la palabra, ¿cierto? ¿Los corregía? Claro que sí. Eso es una manera de guardar a alguien, ¿o no? La corrección es parte del amor de Dios. Amén. Porque mandamiento sin amor produce rebeldía, ¿cierto? Usted sabe eso. Mandamiento sin amor produce rebeldía. Pero la corrección es necesaria cuando viene con amor, porque produce entonces respuesta. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. ¿Qué sigue diciendo? Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Mire lo que dice, me voy a ir. ¿Pero qué pasó él? Por fin me voy a ir, por fin me voy a salir de esto. ¿Sí? Dijo el Señor así. Por fin me voy a quitar esto. Ay, por fin se acabó la escuela de líderes. ¿Será que a veces decimos eso? Yo primero, dijo el pastor. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Oiga bien. Sí, el que sigue, por favor, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Te importa cuando alguien está a punto de caer en el mal? ¿Te interesa eso? ¿O tú dices, váyase, que váyase de duro para que aprenda? ¿Yo cómo se he aprendido así? A mí sí me ha tocado duro y aquí estoy. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo, dice Pablo. Pero no midas a los demás con tu fe, porque cada uno tiene una medida de fe distinta. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Jesús bajó de su nivel y se puso al nuestro. Él participó. Lo leímos en Hebreos, ¿no? No alcanzamos a leerlo porque él, así como los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librarlos de la muerte, ¿cierto? Él bajó, se hizo, tomó carne como nosotros, bajó a nuestro nivel, ¿cierto? Vino a nuestro nivel, sufrió nuestros dolores, vivió nuestras necesidades para entender nuestras debilidades. Él vino y se hizo como uno de nosotros para enseñarnos a amar a Dios, para enseñarnos a amar a su Padre, para enseñarnos a ser buenos hermanos, al modelo de Jesús. Él es nuestro mayor hermano, Él es el mejor modelo. Si tú has sufrido, hermano querido, si tú estás aquí porque has sufrido a unos hermanos mayores que tal vez han sufrido, tal vez ellos también en otro lado, no lo sabemos, eso puede ser una cadera también que se va traspasando, ¿cierto? Pero si tú estás aquí y eres como tal vez el hermano mayor del hijo pródigo, que él, estricto. Yo te digo una cosa, sé como Jesús. Es mejor. Él es el mejor hermano mayor. Él es el mejor hermano mayor. Si tal vez nosotros estamos aquí y yo sé que todos tenemos falencias y debilidades, pero mire, quiero decirle una cosa interesante aquí. Jesús en Juan está buscando la protección de sus hermanos. Él les enseña también de su palabra. Él ora por sus hermanos y Él busca el bienestar de ellos cuando ya no esté o cuando esté en su ausencia, busca que ellos tengan el bienestar. ¿Qué clase de hermano eres tú? Si tú eres como el hermano herido, de algún lado y has venido aquí, te voy a decir algo en nombre de muchas personas acá. De hecho, esto lo hablo tal vez en nombre de muchas iglesias en otros sitios, que no han sabido tratar de pronto a las personas. Quiero decirte, perdona nuestra inmadurez.
No somos tan mayores como creíamos serlo. Y por eso hemos cometido errores. Pensábamos que éramos más mayores. Pero esos errores muestran que no somos tan maduros, que nos falta madurar. Por eso te digo, si tú eres aquí como ese hermano que ha venido herido de algún otro lado, perdónanos, porque nadie es perfecto. El error está en todos los hombres. Todos estamos en construcción. Póngase la manito aquí, como decía la pastora Pet. Diga, yo estoy en construcción. Todos estamos en construcción. Es sencillo. Algunos más adultos que otros, pero todos somos falibles. Todos fallamos. Claro que sí. Yo también fallo. Un día me equivoqué cuando pensé que estaba equivocado. No. Eso lo dijo el profesor Girafales, ¿cierto? No, todos fallamos. Y si tú no ves fallos en mí, quiere decir que yo estoy siendo un buen actor. Sencillamente eso es. Si no ves fallos en mí, quiere decir que yo estoy siendo un buen actor. Porque no ve fallos en mí, viva conmigo una semana. O pregúntele a mi esposa. Otra cosa más. Si tú eres el hermano menor que viene, no cierres tu corazón ante las heridas que has recibido. Aún hay quienes quieren asemejarse a Jesús. Aún hay quienes quieren ser como el hermano mayor modelo. Si has sido herido en otro sitio, vamos a hacer todos este ejercicio. A ver, hagamos así. Cúmplame este caprichito. Si has sido herido en otro sitio, diga conmigo, queremos ser tu familia. Queremos ser tus hermanos. Bueno, gracias. El trabajo de cuidado es un trabajo conjunto. No es solo responsabilidad de los encargados. Y con esto quisiera concluir porque ¿saben ustedes que en todas las clínicas existe un departamento o un lugar donde se llevan los recién nacidos, ¿cierto? En Colombia le llamamos los neonatos, una sala de neonatos. Dios nos ha permitido a nosotros ser como esa sala de neonatos, consolidación es así. A donde llegan las personas nuevas de la iglesia, ¿cierto? Bien sean nuevos creyentes o nuevos visitantes o personas, todos deben pasar por consolidación. Y uno los conoce allí y uno encuentra, ¿por qué? Porque es el sitio donde se va a hacer un diagnóstico de cómo está su salud, de cómo es, ¿cierto? Para luego saber cómo asignarle a un padre espiritual que les va a cuidar. Y Dios está preguntando aquí otra cosa. En otro sentido, Dios pregunta aquí, ¿dónde están tus hermanos? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano en Europa? ¿En qué sentido? Somos una iglesia que está creciendo. Gloria a Dios. De eso doy fe y damos fe. Estamos creciendo. Están llegando personas nuevas. Tenemos el reto de mantenerlos. Tenemos el reto de enamorarlos. Dios nos ha permitido, nos ha dado la oportunidad de estar en ese sitio en donde recibimos a las nuevas personas, donde pasan por allí. Y yo les digo a ellos, nosotros tenemos el reto de que se enamoren para que quieran seguir, ¿no? Que se enamoren de esta iglesia. Qué dicha y qué bendición escuchar una, dos y tres y muchas veces de diferentes personas cuando dicen, cuando entré por esa puerta, sin ni siquiera haber estado en la reunión, ni siquiera haber estado creciendo juntos, sin ni siquiera haber estado en otras cosas, cuando entré por esa puerta yo sentí que estaba en mi casa. Por las personas que habían allí, por el ambiente que se siente, por no sé qué, pero cuando entré por allí yo sentí que esta era la casa donde yo tenía que vivir. Eso es una bendición. ¿O no es así, equipo de consolidación y pastores, cuando estábamos ahí? Lo hemos escuchado de muchas personas, lo hemos escuchado. Sentimos que esta es nuestra familia.
Sentimos que esta es nuestra casa. Y eso lo llena a uno de satisfacción, lo llena a uno de todo ese gozo que hay cuando estamos haciendo las cosas para el Señor.